Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos reunidos esta noche y vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de los Efesios. Bueno, nosotros les decimos libros, pero esta es una carta. Efesios capítulo número 4. ¿Lo tiene? Oremos pues y pidámosle al Señor que nos bendiga esta noche. Señor Dios, Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. Señor, venimos delante de ti porque siempre estamos necesitados, Señor, siempre necesitamos de tu misericordia, de tu ayuda. Y te pedimos que esta noche, Señor, podamos aprender. Señor, que tu palabra pueda ser de mucha edificación y que seamos afirmados cada día en ella y que podamos aprender de ti y afianzarnos en ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Efesios capítulo 4, versículo número 11 vamos a leer, hermanos, esta noche. ¿Lo tiene? Dice en el nombre de Jesús, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Solo eso vamos a leer, hermanos. Creo que tiene mucha ganancia este micrófono, por eso se oye como un eco. Usted sabe que ya lo estudiamos unas semanas atrás. El Espíritu Santo regala dones a cada uno de nosotros. Y no sé si usted recuerda que son 9 dones los que estudiamos, por ejemplo, el don de profecía, los dones de sanidades, los dones de poder y así sucesivamente, los que ya estudiamos. Y así como el Espíritu Santo, hermanos, regala dones a cada uno de los miembros de la iglesia, también el Señor Jesucristo regala dones, solo que los dones de Él no son dones para cada uno de nosotros. Quien reparte dones para cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo regala dones, pero los regala a la iglesia, es decir, de manera general, como cuerpo. Y esos dones que el Señor da a la iglesia, hermanos, son los ministros. Los ministros son, como le digo, regalos que el Señor Jesucristo le da a su iglesia, pero son regalos, hermanos, para que la iglesia sea cuidada y sea edificada. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí ejerciendo su ministerio en la tierra,
Él tenía la totalidad de los dones en sí mismo, de sus dones, de su ministerio. Pero cuando Él asciende al cielo, por así decirlo, Él divide su ministerio único en 5. Y esos son los dones que Él regala a la iglesia, que son ministros, que son los que ya leíamos ahí en la cita bíblica que buscamos hoy, que son, unos son apóstoles, otros son profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es decir que esos 5 ministerios en Jesús es uno solo. Pero el Señor, como le digo, por así decirlo, lo dividió y lo hizo en 5 para darlo según Él desea a su iglesia, según la necesidad y también según lo que Él tenga planeado para su iglesia. Entonces, así es como surgen los ministerios y son dados por el Señor Jesucristo. Y estos ministerios, hermanos, no son dados al azar, no son dados, ¿cómo le dijera? Así como hoy en día, pues que se mira bastante que hay muchos varones que se autoproclaman apóstoles y de repente andan ostentando el título de apóstoles o de profetas. Bueno, hay algunos que hasta de repente se les ocurre la idea de abrir su iglesia y ya acondicionan el garaje de su casa o alquilan alguna casa y empiezan su ministerio y ellos mismos se autoproclaman los pastores de esa iglesia que viene comenzando. Pero el llamado de Dios, hermanos, es un llamado que no sé cómo explicarle. Es que hay muchas veces que hay personas que anhelan estar en este lugar, que quieren estar acá arriba, y es un deseo, pero a veces es un deseo que no es una intención correcta, porque cuando el Señor llama a sus ministros, son varones que el Señor ha venido forjando su carácter. No solamente es un deseo que ellos tienen de querer estar acá arriba, sino que el Señor los ha venido formando. Pero el Señor les ha venido formando su carácter, por ejemplo, a través de las pruebas, a través de las dificultades. Dijo Pablo que, por ejemplo, hablando allá en la carta a Timoteo, dice: no impongas con ligereza las manos sobre otro. Es decir, como que Pablo ahí está diciendo: no instales pastores a lo loco, que no sea un neófito, dice, no vaya a ser que se envanezca, porque siempre está ese riesgo, hermano, de que el orgullo ataque al ser humano. Pero lo que yo le quiero decir, que cuando ahí dice, por ejemplo, neófito, es alguien que es relativamente joven en la fe. Neófito es alguien nuevo en algo, en alguna área. Y cuando alguien es nuevo en una área, imagínese usted, por ejemplo, que de repente instalamos de pastor al hermano fulano, pero de repente usted sabe que trabajar con gente es el trabajo más difícil que hay en el planeta Tierra. Y de repente un día el pueblo anda alegre, otro día anda enojado, otro día anda triste, y en una de esas le pega la magnífica idea a alguno de andar enojado y empieza a ofender al pastor que acaban de instalar. Y entonces aquel, como es mecha corta, se enciende y empieza a ofender él también, o empieza a utilizar el púlpito para atacar a alguien en específico. Todo eso es, hermanos, producto de un carácter que está mal formado. Hay un varón por ahí que dijo que el púlpito es el escondite de los cobardes. Y dije yo, cuando lo escuché, qué gran razón tiene este. Porque los cobardes, cuando tienen problemas con alguien,
y tienen un privilegio aquí de subir aquí a predicar, lo que hacen es que en lugar de ir a hablar con la persona, confrontar la persona o arreglar los problemas con la persona o expresarle su malestar, muchos usan este lugar para empezar a tirar machetazos a alguien en específico. Y es el refugio de los cobardes, y es real porque como aquí el pueblo lo está escuchando, nadie va a decir nada, a menos que haya otro con loco también y se levante en el pueblo a rebatirle. Pero de lo contrario, muchos usan este púlpito, no hablo de esta iglesia, sino el lugar, ¿verdad? Independientemente de la iglesia, para atropellar a personas que tienen problemas serios con esa persona. Entonces, es una cobardía venir a predicar un mensaje específico dedicado a alguien. Lo correcto es hablarlo allá abajo. Entonces, una persona con un carácter así no sirve al ministerio, porque es una persona que lo que va a terminar haciendo es destruir la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que permite es que en la medida que nosotros nos congregamos, en la medida que crecemos nosotros aquí, que somos servidores, que somos líderes, ahí nos vamos encontrando gente que nos ofende. Y a veces, hermano, hay buenos agarres allá abajo entre hermanos, que el hermano me dijo, que la hermana me dijo, que el fulano me dijo, que la fulana me dijo. Y son buenos agarres. Pero el que sigue adelante ahí se controla, aprende de eso. Si el problema fue grave, dice, no, la próxima vez lo voy a manejar de otra manera. Entonces es más fácil arreglar un problema ahí abajo entre líderes, supongamos así, o entre supervisores o entre miembros, que empezar a arreglar a un ministro que está destruyendo la iglesia con su manera de ser, porque se agarró con alguien o porque los hermanos no avanzan o porque está frustrado. Entonces el Señor lo que hace es que abajo nos agarremos, nos ofendamos, cometamos errores para que vayamos aprendiendo de eso. Y en la medida que vamos aprendiendo de esos errores, nuestro carácter va creciendo, va mejorando. Entonces, en la medida que mejora, llega un momento donde el Señor dice, ya está listo para ser ministro, porque ya aprendió a manejar sus arranques de ira. No es que un ministro no se pueda llegar a enojar, pero ya no tiene arranques de adolescente, o sea, hoy es un poco más prudente aunque se moleste. Entonces tiene que haber un manejo del carácter, tiene que haber un manejo de finanzas. Por eso el Señor a veces nos permite pasar tribulaciones financieras, porque algunos de los que pasamos por ahí se va a llegar al ministerio. Y usted sabe que en el ministerio también a veces hay dificultades financieras, tanto como la iglesia, en todas las áreas. Entonces se tiene que tener un carácter que tenga paciencia, que tenga que soportar ofensas, que tenga que saber manejar dificultades, pero todo eso se aprende en el campo de batalla. Entonces el Señor forja el carácter de la persona antes de llamarla al ministerio. Todo aquel que va a ser llamado al ministerio, Dios lo está formando ahí abajo, le están pasando problemas, comete errores para que en el futuro trate de no cometerlos. Entonces por eso le digo, no solo se trata de subir y ya estoy acá arriba, porque si tiene el carácter inadecuado, imagínese a alguien de ministro de esta iglesia y que en la primera ofensa diga, pues no, de todos modos, que se lo lleve el diablo a todos, yo no sigo, yo me voy, y se larga y deja botado lo que supuestamente el Señor le dio. Es una persona que no sirve. Una persona que se rinde allá abajo, que abandona allá abajo. Cuando le digo allá abajo, estoy hablando de que aquí estoy yo arriba en el púlpito y los demás estamos abajo sirviendo. Pero el que se rinde allá abajo, ¿cómo quiere estar acá arriba? Si acá arriba, hermano, el ejemplo es más pesado, porque cuando alguien sube acá, yo le digo, por ejemplo, a los hermanos de la música, nomás ustedes suben allá arriba, se volvieron figuras públicas, porque ya los ve todo el pueblo acá arriba, como que están subieron de nivel, por así decirlo. Entonces la gente los va a andar más en la mira, los va a andar criticando más. O sea, la conducta del que sube aquí arriba tiene que ser una conducta un poco diferente. No sé si me estoy dando a entender, hermano.
Entonces no se trata solo de que, sí, yo quiero y súbanme a mí. Yo a veces hay personas que les pregunto, ¿por qué quiere estar allá arriba? ¿Por qué es esa obsesión de estar allá arriba? Y cuando vienen las dificultades, el carácter demuestra quiénes son en realidad. Y aquí, como le digo, nos volvemos figuras públicas. Y hoy con las redes sociales nos volvemos más públicos todavía. Porque hoy no solo nos ve la iglesia aquí local, hoy nos está viendo todo el que abra la página y nos quiera ver por ahí. Entonces Dios capacita en ese sentido. Primero forja el carácter, pone dificultades. Aún las situaciones felices también sirven para forjar el carácter. A veces los éxitos Dios los permite para ver si nuestro ego se infla o es la gloria para Dios. O sea, todo abona en una persona que va a llegar a ser ministro. Entonces, así es como el Señor va formando sus hombres, los que Él va a llamar de verdad, los va formando abajo, ahí en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque los ministros, hermanos, son hombres que Dios capacita para realizar tareas específicas dentro de una iglesia. Y es algo, hermanos, que un ministro lo que tiene que hacer es edificar la iglesia. O sea, el pueblo que está allá abajo tiene que ir creciendo con la ayuda del ministro. Tiene que ir creciendo en su carácter, en su espiritualidad, en su acercamiento al Señor. Si un ministro lo que hace solamente es subirse a contar chistes aquí, ese es un comediante, no es un ministro. Y se le fulea la iglesia, se llena, ¿va? Porque qué divertido este ministro. Yo una vez me preocupé así en la Torocagua porque me dice mi mamá, mi hijo, voy a ir los domingos a la iglesia. Y yo me alegré, ¿verdad? Porque que venga un familiar suyo y si es su mamá, pues ni cosa mejor, ¿verdad? Está bueno, le digo yo. A mí lo que me encanta, me dice, es que ese pastor sí es divertido, me dice. Se echa buenos chistes, me dijo. Y a mí me entró la preocupación. Porque ella iba por un momento de diversión. Y dije yo, ¿y la salvación de esta señora entonces en qué va a quedar si solo escuchar chistes va? Y ahí yo aprendí, hermano, la responsabilidad que tiene alguien que viene a predicar aquí. Que no solo se trata de venir a entretener, sino se trata de que el pueblo aprenda, se afirme, crezca, se edifique para que no lo engañen y para que se formen otros. Entonces la idea de los ministros y de los 5 ministerios es la edificación de la iglesia. Ahí lo dice el verso 12 de ese mismo capítulo que nosotros leímos. Arriba dice que uno los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y menciona a los 5. Luego el versículo número 12 dice, a fin, oiga, este es el fin de ser ministro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que el fin del ministro tiene que ser preparar a otros para que si Dios los llama lleguen al ministerio y para que sea edificada la iglesia en general, de nuevo para que usted crezca, para que usted tenga valores, para que usted tenga una buena moral espiritual, para que salga adelante aún en lo material si es posible, para que crezca en todas las áreas de su vida, amorosas, amistosas, de trabajo, en toda área, hermano, porque la vida cristiana es en todas las áreas. La vida cristiana no solo es martes, jueves y domingo, no solo es venir a cantar aquí. La vida cristiana es todos los días, en el colegio, en el trabajo, con los compañeros. Si todos aquí sabemos que usted es cristiano, pero sus compañeros de trabajo no saben que usted es cristiano, ahí usted tiene un problema. Porque usted está siendo cristiano de culto, pero no de vida. Si usted en su trabajo no se identifica, no saben que es creyente, es el mismo de cualquier lado, menos de aquí de la iglesia, usted se está engañando solo. Se está engañando sola. Entonces,
Esa es la labor del ministro, edificar a la iglesia, sacarlos adelante al pueblo. Ser ministro no es para convertirme yo en una superestrella. Porque hoy, hermanos, los ministros lo que quieren es que la gente los admire. No todos, pero hay unos que quieren que los admiren, que los adulen, que los reverencien. Les encanta que les digan reverendo porque como que les dijeran que los reverencian, ¿verdad? Y el ministerio no es para convertirse en una estrella famosa de reconocimiento, porque hay muchos que tienen sed y hambre, pero de reconocimiento. No quieren edificar la iglesia. Y si usted se fija, el Señor Jesucristo, cuando lo querían seguir, clarito les decía: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. O sea, Jesús les decía, por ejemplo, cuando alimentó a aquel montón de gente que lo andaban siguiendo para hacerlo rey, Él les dijo: ustedes, porque les di de comer, me quieren hacer rey. Lo que querían era que les estuvieran dando comida gratis todos los días, como Él multiplicó los panes y los peces. Pero Él les dijo: no, a mí no me sigan por eso, porque Jesús lo que quería era edificar y crear su iglesia. Jesús nunca anduvo detrás de fama. Si usted lee ahí, cuando Jesús hacía un milagro, ¿qué era lo que le decía el que le hacía el milagro? No me contesten todos porque no les entiendo. Yo les pregunto porque yo sé que ustedes leen la Biblia, no son personas que no saben ni lo que dice el Evangelio. ¿Qué decía Jesús cuando sanaba a alguien? ¿Qué le decía el que lo sanaba? ¿Cómo? No. ¿Que les contara? No. ¿Cómo? Que no le dijera a nadie. Cuando sanó a uno le dijo: ve donde el sacerdote, presento tu ofrenda, pero no le vayas a decir quién te sanó. Porque Jesús clarito lo dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo vine a servir. El Hijo del Hombre vino a servir. Entonces, el que quiere ser ministro debe entender que la posición es para servir. El que quiere ser diputado, lastimosamente, no entiende que el pueblo lo elige para que se convierta en un, clarito lo dice la palabra, servidor público. Es para servir al pueblo, no para enriquecerse, no para tener buenas cosas, aunque claro, ahí hay prebendas, hay salario, eso no se va a negar. Pero muchas veces el servir al pueblo es lo que menos se ve. El presidente es elegido para que sirva, ya sea el presidente de la República, sea el presidente de una cooperativa, sea el presidente de un banco, sea el presidente de lo que usted quiera, hermano. Es para que sirva. El presidente de un patronato, ¿para qué? Es para que busque el agua para su comunidad, para que busque la energía eléctrica. Es para servir, no para conseguir dinero y ganar yo dinero y dinero yo y con este puesto me fui para arriba. Por eso estamos como estamos, porque el servidor público no entiende para qué fue llamado. Y lo mismo es el ministro. El ministro ha sido llamado, hermanos, para servir, no para que lo adulen, ni para que lo sirvan, pero muchos están confundidos en ese sentido. Los ministerios, hermanos, están vigentes hasta que la iglesia alcance la plenitud de Cristo. Ahí lo dice el verso 13 de ahí mismo que leímos. Porque a veces dicen, no, los ministerios cesaron cuando murieron los 12 apóstoles, por ejemplo. Pero la Biblia enseña que no terminaron los ministerios, sino que siguen vigentes. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo le pregunto a usted, ¿ya llegamos a la perfección nosotros? ¿Ya llegamos a la altura de la plenitud de Cristo? No, hermano, ustedes, mucha bulla, me dejan sordo. ¿Ya llegamos a la perfección? No hemos llegado. Entonces dice ahí que van a estar
vigentes hasta que dice lleguemos a esa perfección. Es decir, entonces que los ministerios no han cesado, siguen activos todavía los 5. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con el primero, que es el apóstol. Vamos a ir estudiando uno por uno. Creo que hoy no nos va a dar el tiempo para estudiar los 5, pero con la ayuda de Dios pues vamos a ir viéndolo los jueves cada uno de los ministerios. Y hoy vamos a comenzar con el apóstol, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya vimos los ministerios que están activos y qué es un ministro y para qué es llamado. Entonces Dios llama a sus apóstoles, y apóstol, hermano, la palabra apóstol significa enviado, pero es alguien que ha sido enviado con una autoridad, por ejemplo, para tomar decisiones. No es simplemente alguien que va a hacer un mandado. Una vez mi papá me mandó a mí a comprar un repuesto. Entonces me voy yo con un motorista, estaba pequeño yo. Tendría unos 13 años, 14 años. Entonces voy al lugar y le digo, dice mi papá que si tiene este repuesto, y si lo tiene, que se lo dé al crédito. Entonces me dice el señor de la tienda, mira, me dice, yo no tengo ese repuesto, lo que tengo es una caja, porque era una caja de cambios y la tengo completa, me dice. Entonces yo se la doy a tu papá porque yo sé que él paga, solo vos firmame aquí que te llevaste la caja y no se están quebrando la cabeza armando piezas, sino que solo la montan. Entonces yo me quedé pensando, porque a mí me habían mandado a buscar una pieza en específico, que supongamos que valieron unos 300 lempiras, no me mandaron a buscar una caja de cambios de 7,000, por darle un ejemplo de la diferencia del precio. Ya no recuerdo los precios de tanto año. No, le digo yo, mejor le voy a ir a consultar. No, me dijo, agarra valor. Él me dijo así, agarra valor, pero me lo dijo en malas palabras. Usted sabe, la gente del mundo. Tenés que agarrar valor, me dijo, y llévate esa papada, me dijo, y firmame aquí, andate. No, le digo yo, no puedo. Porque si yo me llevaba eso más caro, ¿y qué era lo que me podía decir? Yo no te mandé a traer eso, ni te mandé a endeudarme con 7,000 pesos. Te mandé a buscar un engranaje de 300. Entonces, por ese temor de que yo no tenía la autoridad de tomar decisiones, le dije yo, no, mejor voy a ir a la casa y le voy a ir a preguntar. No, ver, me dijo el señor, pues no tenés valor. No, le digo, es que no puedo. Entonces, cuando alguien es enviado como apóstol, no es alguien que va a ir y que cuando se le presente un problema va a decir, espérenme, voy a ir a ver qué me dicen allá y cómo encuentro. No, un apóstol tiene la autoridad para tomar decisiones él, allí en el momento. No es alguien que va a titubear en relación de doctrina o de problemas de iglesia. Él tiene la autoridad del Señor en él para decidir y actuar. Es como cuando el Señor les dijo que cuando algo, dijo, quieran atar en el cielo, será atado. ¿Qué les está dando el Señor ahí a sus discípulos, a su apóstol? Es una autoridad bárbara. Cuando quieran atar el cielo, les dijo, será atado. Y cuando lo quieran abrir, será abierto. Les está dando una autoridad plena. Si alguno de ustedes, dijo, quiere disciplinar a alguien, ustedes ahí, dice, y yo en medio de ustedes, será hecho, porque donde 2 o 3 estén, ahí estaré yo. O sea, donde 2 o 3 estén, ahí estaré yo. Ahí el Señor está hablando de tomar decisiones y les está dando la autoridad para que ustedes, dice, decidan. Entonces es una persona enviada, pero que lleva autoridad para realizar
lo que tenga que realizar. No es solamente alguien que hace mandados, hermano, sino es alguien que va a tomar decisiones. Por ejemplo, alguien que va de misionero, aunque el apóstol anda abriendo iglesias, no se puede confundir. Esto es por darle un ejemplo, porque el apóstol no es enviado como un misionero. Porque si el apóstol va a un lugar, aunque va en forma de misionero, un misionero como tal no tiene la autoridad de un apóstol. Un misionero puede ir a predicar a otro país, pero que lo envíen de misionero no necesariamente es que va como apóstol. ¿Sí me entiende? Un apóstol puede ir en forma de misionero, pero no va en forma de misionero, porque esa es su labor, ser enviado. Pero un misionero no necesariamente va enviado como apóstol, va enviado como misionero. Entonces no es lo mismo ser enviado, hacer una labor, que ser enviado ya con autoridad. Como cuando aquel de Corinto cayó en pecado, se descontroló, y les escribe Pablo y les dice: reúnanse ustedes y yo, dijo Pablo, con mi espíritu, y sáquenlo de la iglesia. Sáquenlo, excomúlguenlo, porque no se puede tener a alguien así dentro de la iglesia. Usted tiene la autoridad para decir: corran este hermano de la iglesia. Eso no es sencillo, pero un apóstol tiene esa autoridad. Un ministro tiene esa autoridad de excomulgar a alguien de la iglesia, porque eso es un castigo, hermanos, terrible. Cuando alguien es excomulgado por un verdadero siervo de Dios, juntamente, de acuerdo con sus ancianos, con la iglesia, muchas de esas personas terminan muertas, hermano. Se van deteriorando de una manera que usted no tiene idea. Pero eso no es algo que podemos hacer nosotros a lo loco. Entonces, a eso me refiero cuando le digo que es alguien enviado, pero con autoridad de tomar decisiones en el nombre del Señor. O sea, no es cualquier galafate, como decimos nosotros. ¿Se acuerda cuando aquellos endemoniados llegaron, los hermanos que eran como 7 y era un solo endemoniado, y empezaron a decirle: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera de este hombre? ¿Se acuerda qué le contestó el endemoniado? A Jesús conozco, dijo. Pero mire qué interesante esto. Está hablando el demonio en él y le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, Pablo era conocido hasta en el infierno. Pablo no era un galafate cualquiera, porque ahí el demonio está hablando y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. El nombre de Pablo se oye aquí entre nosotros. Pero ¿y ustedes quién son?, le dijo. Y dice la Biblia que los agarró y los empezó a malmatar, y dice que les arrancó la ropa y salieron corriendo desnudos. Imagine qué vergüenza pasaron esos hombres. Pero cuando aquella muchacha iba adulando a Pablo, y dice que aquello le incomodó a Pablo, después de muchos días le dijo: en el nombre de Jesús, deja libre a esa muchacha, y el demonio en el instante salió. O sea, esa es una autoridad extrema, hermano. ¿Y sabe qué es lo genial? Que a usted también se le fue dada esa autoridad, porque a toda la iglesia el Señor le dio esa autoridad, pero yo le estoy hablando en la posición de ellos. Y aquel demonio dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? También, hermanos, en el ministerio del apóstol se suman las características de los demás ministerios. Es decir, que el apóstol es un apóstol, pero el apóstol también tiene la capacidad de evangelizar, tiene la característica del evangelista. El apóstol también tiene la capacidad de pastorear, se puede sentar con las personas, cuidarlas, orientarlas para que sean ovejas cuidadas. El apóstol también tiene la capacidad de ser maestro, puede enseñar de una manera
excelente, así como lo hacía el apóstol Pablo. También el apóstol puede ser un profeta, es decir, que el ministerio de apóstol encierra las 5 características. Es como que digamos el que tiene todos los juguetes, pues. Entonces, todos los demás ministerios se pueden conjugar en la vida del apóstol, porque para eso el Señor lo fue llamado. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 7, mire lo que dice. Para esto yo fui constituido predicador, 1, y apóstol, 2. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahí él está mencionando 3 cosas que hacen los ministros: predicador, apóstol y maestro. O sea, Pablo está diciendo, yo he sido esas 3 cosas. También Pablo, no sé si recuerda, también por ratos le daba de profeta, porque se acuerda cuando lo llevaban preso y le dijo al del barco, mira, le dice, no nos vayamos hoy porque esto va a terminar en tragedia. Y el clima estaba excelente y dijo el del barco, no, dijo, todo va a estar bien. No, dijo Pablo, va a terminar en fracaso. No, dijo el capitán, no. Y bueno, dijo el soldado el jefe de los soldados, y el capitán tiene la experiencia y dice que está bueno para zarpar, y que es un preso, que va a saber. Y usted sabe la historia, Polongón se quiebra el barco, son náufragos, casi se ahogan. Sí, se salvaron porque el Señor le prometió a Pablo que ninguno de esa nave iba a morir, solo se iba a perder la nave. Pero Pablo le profetizó, hablando del sentido de profecía así para futuro. O sea, también tenía eso. Entonces, el apóstol, hermanos, en el ministerio del apóstol se conjugan los otros 4. Los puede tener ahí. Entonces, el apóstol, hermanos, básicamente es un hombre que ha sido enviado a predicar el evangelio y que como fruto de su labor él va fundando iglesias y va abriendo congregaciones, pero no solamente va a abrir iglesias, sino que también forja a los nuevos pastores, es decir, que los forma para dejarlos encargados en las iglesias que él abre. O sea, no solo es ir a abrir y dejar botado, abre y forma y levanta ministros dentro de esa iglesia para que queden formados atendiendo. Y es algo, hermanos, que va haciendo en poco tiempo. O sea, no es que el Señor me mandó de apóstol a este lugar y ya tengo 20 años y hasta ahorita tengo unos cuantos miembros más. No, es algo que se va viendo el avivamiento, se va viendo que se va, como cuando Pablo iba para la ciudad y Pablo se entró en problemas y tuvo que llegar el Señor y decirle, Pablo, no tengas miedo, le dijo, porque aquí mucho pueblo tengo yo. Entonces es algo que va ocurriendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo y levanta ministros, los va forjando para que esos pastores queden en esas iglesias y cuiden de esas iglesias. Y también todos esos pastores lo reconocen a él con la autoridad de apóstol. O sea, no es algo que yo me voy a nombrar y ahora, hermanos, del domingo para allá ya no me digan el hermano José, ahora díganme el apóstol Martínez. O sea, no es algo que a mí se me va a ocurrir, es algo que las demás personas van viendo cómo Dios usa a esa persona y van diciendo no. En el caso del apóstol, los otros ministros van diciendo no, es un apóstol, y se sujetan a él en amor fraternal, no por miedo a que los quiten y que les quite el ministerio, sino que es un amor que sienten por el cuidado que él tiene, que lo reconocen como apóstol. Entonces no es algo antojadizo, es algo que también surge en el corazón de los demás ministros. Romanos capítulo 1, verso 9 al 12 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Oiga lo que dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces aquí Pablo dice: yo quiero ir donde ustedes, quiero tener un próspero viaje, quiero comunicarles dones, quiero comunicarles la fe. Es decir, que los apóstoles se identifican con las iglesias que abren y también están pendientes de ellas y viajan para estarlas supervisando. O sea, un verdadero apóstol, hermano, anda cuidando las iglesias que él fue a abrir. No es que yo abrí una iglesia hace 15 años y allá están los hermanos trabajando y nunca volví a ir a verlos. A él solo lo que le gusta es que le manden el diezmo de los diezmos o los diezmos, porque es el apóstol y hay que miren estos cómo salen. Yo con tal me está enriqueciendo aquí. Porque hay iglesias que así funcionan, que todos los diezmos de todas las iglesias que han abierto se los mandan al varón. Y viven una vida relajada, si así se quiere. Pero no visitan, no van a ver cómo está la iglesia, no van a ver si están prosperando o están herejes. A algunos no les interesa saber cómo están, lo que les interesa es que les mande la cuota mensual. Entonces, en ese sentido, hermanos, no es un apóstol. Aquí dice Pablo: yo quiero ir a verlos, quiero comunicarles, quiero ser de edificación para ustedes, para que estemos mutuamente confortados, dice, en la fe. Los apóstoles también, como les decía, poseen una autoridad especial para resolver controversias con respecto a doctrina y conducta. Y eso se los encomendó el Señor. Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba. Ahí está hablando de Jesús. Pero oiga, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, el Señor les da instrucciones especiales para que ellos puedan resolver. Segunda de Pedro 3:2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y dice: y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Es decir, hermanos, que, como decía Pablo, yo como perito arquitecto, ¿verdad? Ellos ponen las bases, ellos ponen los fundamentos de las iglesias. Están pendientes de ellas, las están cuidando, las están supervisando. Hechos 13:2. Ahí están los hermanos en Antioquía, si no mal recuerdo, y están todos orando. Ahí hay profetas y maestros, ahí en ese lugar, pero dice que el verso 2 del capítulo 13 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces ahí los hermanos escuchan eso y reconocen que estos dos hombres están siendo llamados para algo más que quedarse en esa iglesia. Y luego dice que ahí son enviados ellos, es decir, entonces que en eso se reconoce el verdadero ministerio del apóstol, en que, como le decía, es aceptado y declarado como tal por sus compañeros. También, hermanos, el ministerio de los apóstoles es reconocido por otros apóstoles. Si hay apóstoles verdaderos y viene otro diciendo que es apóstol y ellos no lo reconocen como tal, está muy difícil que sea apóstol. Gálatas capítulo 2 verso 9. Aquí está Pablo hablando y dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, porque el Señor lo había llamado. Dice aquí: Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces Pablo dice: yo viajé allá a Jerusalén y me encontré a Jacobo, a Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas?
El apóstol Cefas, ¿quién es? ¿Cómo le decían a Cefas? ¿Cómo? ¿Quién se gana la pizza? Cefas era Pedro. A Pedro le decían Cefas también. Entonces, está Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Jesús, el medio hermano, hijo de María. Está Cefas, que es el apóstol Pedro. Es que entre ellos también tenían apodos. Y está Juan, que es el otro apóstol. Entonces dice que le dieron la mano a Pablo, dice, estrechando la diestra mía, Bernabé, nos dieron la luz verde, dice, y en señal de compañerismo para que nos fuésemos nosotros a predicar. Es decir, otros apóstoles les están dando el aval, los están reconociendo. Primera de Corintios capítulo 9, verso 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Aquí le está hablando a los corintios. Porque oiga, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esas son las otras evidencias de un apóstol que hace que la iglesia sea prosperada y que esa obra que el apóstol hace no puede ser copiada. Son fenómenos de avivamiento excepcionales, no es algo común. Corinto, hermanos, era una ciudad, según portuaria, había un puerto. Y usted sabe que donde hay un puerto hay comercio, y donde hay comercio hay dinero, hay flujo de dinero. Pero así como hay flujo de dinero, a veces también hay flujo de corrupción y de pecado. Si usted lee las cartas a los Corintios, ahí Pablo dice, algunos de ustedes eran bolos, eran mujeres botadas, eran hombres de dudosa procedencia sexual, pero todo eso, dice, eran ustedes, ahora ya no lo son, dice. Tuvieron un cambio. O sea, la predicación de Pablo en Corinto tuvo un efecto, hermanos, enorme, que tuvo una transformación mucha gente de esa ciudad. En una ocasión oía que, según algunos especialistas, la iglesia de Corinto, con su ministerio y todo, y lo que fueron creciendo, llegaron a ser 1 millón. Con todo lo que de ahí se desprendió de esa iglesia, llegaron a ser como 1 millón de gentes alcanzadas. O sea, llegó a ser una obra enorme, hermano, grande. Si Pablo ahí les dice, ustedes, dice, hablan en lenguas, contrólense, cálmense, no hagan ese relajo en el culto porque van a asustar a la gente. Mejor hablen en lenguas, dijo, y luego si hay quien interprete, interprete, si no hay quien interprete, no hable, y luego háganlo por turnos, dijo, y a lo sumo 2 o 3 profecías, dijo, y párenla, no hagan el culto extenso porque la gente tiene que ir a trabajar otro día, contrólense. Es decir, hermanos, que ahí había un mover del Espíritu Santo enorme, grande, pero los corintios, hermanos, eran bien infantiles. Entonces Pablo tiene que irlos dando instrucciones, acomodando. Si usted lee la carta a los corintios, son instrucciones de cosas que están pasando en la iglesia, porque hacían la cena del Señor también. Pero imagínense que nosotros aquí lo que compramos es un pancito molde y hacemos un juguito que parezca vino. Los corintios era pollo asado, era carne asada, eran unos banquetazos enormes, y a veces los que podían humillaban a los que no podían, porque algunos de los que podían llevar eran catrachas, los otros llevaban carne asada. Entonces les dice Pablo ahí que no tomen la Santa Cena de manera indigna. Hermanos, es que la Santa Cena era algo que compartían es como una cena, como una comida. Nosotros aquí no podemos hacer eso por los costos, por eso lo damos un trocito de pan, porque es algo simbólico. Pero en la iglesia primitiva, hermano, la Santa Cena era sentarse a comer. Cuando Jesús tiene la última cena, ahí están comiendo cordero, están bebiendo vino, porque acuérdese que era lo que había dejado el Señor cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, que comieron panes sin levadura, que mataron un cordero, que lo asaron, que se lo comieron asado.
Es decir, era una cena completa. Como le digo, en la iglesia no se puede por razones de tiempo y de economía. Amén. Yo espero que esté entendiendo, hermanos, que el apóstol no es un ministro cualquiera, es alguien que tiene unas evidencias profundas y enormes y de peso. No es que cualquiera que venga y diga, ahora yo soy el apóstol Martínez y la iglesia con 20 pelones, como decimos en buen catracho, y no hay avances, no creces. Está inventando. Y que fui a abrir 20 iglesias y no volvió a saber de ellas, está inventando también. Que ni las va a ver ni las cuida. También el apóstol, hermanos, lo acompañan señales propias de su ministerio. Segunda de Corintios 12:12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Todas las señales han sido hechas en vosotros, les dice Pablo, con milagros y prodigios. En una ocasión estaba Pablo predicando y le agarró la noche porque tenía que irse. Y el culto era de 6:30 a 8 de la noche. Pero Pablo se extendió, hermanos, y la gente embelesada. Pero había un cipote ahí que estaba viendo a Pablo y dijo: ay, me duele la cadera de estar aquí parado. Y se va a sentar a la ventana. Y dijo: aquí me siento. Y le dijo otro hermano, le dice: tenga cuidado, estamos muy altos, porque no estaban en la planta de abajo, sino que en las demás arriba. Y le dijo: hermano, tenga cuidado. No, hermano, yo aquí me agarro, mire, estoy joven, hermano, es que me duele aquí, por eso me senté. Vaya, hermano, pero yo le aviso por cualquier cosa. Y estaba ahí, ido en Pablo, y quedó ido en Pablo, ido. Y de repente empezó a ver borroso a Pablo, dice la Biblia. Y dice que empezó a llamar a Pablo. Y que le decía: Pablo, vení. Pablo, vení, le decía. Vení, le decía. Y con una de esas que Pablo no le hizo caso, embrocó la cabeza y se quedó. Y se fondió. O sea, no es que lo estaba llamando, sino que estaba cabeceando. Y sintió tan rico el sueño, y se puso tan profundo y tan relajada la enseñanza de Pablo, que lo durmió. Y en una de esas dijo: me voy a dar vuelta, porque ha de haber pensado que estaba en la cama de él. Y cuando se da vuelta, se va por la ventana, va volando por los aires y cataplán cae en el suelo. Hermano, se cayó Utico. Todavía le dije: este cabezón que se iba a caer, que no se sentara en la ventana. Y se azoran todos. Y Pablo: ¿qué pasó? Se cayó Utico, le dice. Este Utico, dice Pablo, vamos a ver. Y cuando van a ver allá abajo, está muerto Utico. Fue platanazo madre el que se dio, se rompió la cabeza y se mató. Muerto. Pablo se murió. Tico, hombre, qué desgracia este culto tan largo. No, hombre, cálmense, le dijo Pablo, tranquilo. No tenga miedo, ratoncito, le dijo. Y se van de Utico y empieza a orar al Señor y ¡bum! El Señor lo resucita. Y vuelve Utico a la vida y dijo: buenos días, hermanos, ya acabó el culto. Eso acompaña a un apóstol: señales y milagros y prodigios. Y eso le enseña a su iglesia, que no sean miedosos, sino que tengan fe de que todo tiene solución y que todo se puede arreglar. Entonces, esa es otra señal del ministerio. Y ya se me está acabando el tiempo. Pero con esta me despido. Yo espero que por lo menos usted ya lleve evidencia de lo que es ser un apóstol, que no es así nomás. Hay personas que dicen que los únicos apóstoles fueron los 12 que llamó el Señor Jesucristo. Pero como leímos al principio en Efesios, dice que los ministerios no han cesado hasta que lleguemos a la perfección.
Pero como no hemos llegado a la perfección, entonces se ocupa que sigan habiendo ministros. ¿Por qué? Porque Pablo ya murió, Pedro ya murió, Juan ya murió, ya murieron todos. Y entonces que la iglesia quedó botada. No, la iglesia no quedó botada. Porque hay personas que dicen, no, aquellos 12 eran los únicos apóstoles. No, el Señor fue llamando más apóstoles en el camino. Aquellos fueron los 12 que Él llamó cuando anduvo aquí en la tierra. Entonces, ejemplo de otros apóstoles que no son de los que anduvieron con Jesús, así como los 12, pues. Uno de ellos es Matías. Matías es un apóstol que fue escogido porque en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, le dejo la cita por si la quiere anotar y irla a leer a su casa, pero Hechos 1 del 21 al 26 están ellos reunidos y se para Pedro y les dice: Pedro, hermanos, se fue Judas. Pero Judas, dice, ya estaba destinado a morir. Ese era su destino, que iba a morir porque él iba a entregar al Hijo de Dios. Pero, dice Pedro, dice el Antiguo Testamento, que otro tome su oficio, que otro tome su lugar. Entonces, hermanos, yo les propongo que elijamos a otro para que cubra el espacio de Judas. Entonces dice ahí que llamaron a uno que se llamaba José y a este otro que se llamaba Matías. Pero como el Espíritu Santo todavía no había venido ahí, dice que ellos toman la decisión de echar suertes, porque como el Espíritu Santo todavía no les hablaba de manera personal, tuvieron que echar suerte, y la suerte cayó, dice, sobre Matías, y llamaron a Matías para que cubriera el lugar de Judas. Es decir, que Matías se convirtió en apóstol, pero Matías no fue de los 12 originales escogidos. Matías cayó aquí después. Entonces Matías cubre el lugar de Judas y se convierte en apóstol. Otro que fue llamado apóstol, que no fue de los 12, fue Bernabé. Y también increíblemente, el apóstol de los que más se predica, Pablo, también fue llamado apóstol y no fue de los 12 primeros que Jesús llamó. Le voy a leer rapidín, Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, oiga como dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Pero dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Es decir, que aquí Bernabé está siendo reconocido como apóstol. Entonces Bernabé y el mismo Pablo, que no anduvo ya, sino que era, usted sabe, andaba matando cristianos, llega a ser apóstol. Entonces Pablo y Bernabé es un caso de apóstoles llamados también, aparte de los 12 primeros. Otro ejemplo, hermanos, es Santiago. Santiago, el medio hermano de Jesús, era reconocido como apóstol. Y así, hermanos, por llamado o por funciones, hay más en la Biblia ahí que se les podría llamar apóstoles. Pero creo que la vamos a ir parando aquí. Yo lo que quería decirle que si los 12 murieron y luego, claro, fueron muriendo en el tiempo, pero luego Dios llama a Matías, llama a Bernabé, llama a Pablo, significa que en el transcurso de la iglesia el Señor ha ido llamando más apóstoles. Lo que pasa es que no son comunes. Los apóstoles no es un ministerio común. Nosotros estamos más identificados con el pastor, que es el que más solemos ver, y con el evangelista, que son los dos más sonados, y hasta con el maestro creo que podemos identificarlo, pero rara vez miramos un apóstol o un profeta. Pero no significa que no hay y que no puedan haber. Pueden llegar a ver, porque la puerta está abierta para que el ministerio siga hasta que la iglesia sea perfeccionada. Y ahí la vamos a parar porque ya nos vamos. Y yo espero que usted haya entendido las evidencias de un apóstol, que no es, perdóneme la expresión, pero no es algún mequetrefe que se quiera poner apóstol a sí mismo porque se le ocurrió la magnífica idea y que le ofrezca a los demás: a ustedes también los voy a hacer apóstoles, pero reconózcanme a mí como el apóstol principal. Y ahora todos son apóstoles y la iglesia embelesada porque tiene apóstoles y ni sabe lo que están teniendo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y el otro jueves, si Dios quiere, no se la pierda, porque falta el ministerio del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro.
y así podemos aprender qué son esos ministros. Amén. Oremos pues. Señor Dios Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, te damos las gracias porque nos permites estar aquí juntos, reunidos, aprendiendo de ti. Señor, yo te pido por todos nosotros que nos ayudes, que nos afirmes. Aquellos que sienten adversidad aquí y sienten el deseo de abandonar algo o de dejarlo botado, algo de tu obra, de tu servicio, yo te pido que los fortalezcas, porque a lo mejor están atravesando esa situación porque los vas a llamar a lugares grandes, Señor. Ayúdales a entender que su carácter está siendo forjado. Sabemos que los que tienen dificultades especiales, tratos especiales, es porque los llevas a lugares especiales. Enséñanos a avanzar, a dar el siguiente paso a pesar de las dificultades o de los éxitos que nos puedan envanecer. Y ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús, a poder seguir adelante como iglesia y ganar a otros para Cristo, así como las iglesias que tienen ese avivamiento, Señor, van creciendo y avanzando. Guárdanos de regreso a nuestras casas, cuídanos, protégenos, Señor, reprende al diablo y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a no desmayar. Cuídanos, en el nombre de Jesucristo, Padre amado, en tus manos nos encomendamos. Amén y amén.